noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición el estar aquí con ustedes, yo tengo aquí en esta hora las 8:01, en este día miércoles, ¿verdad? Es una oportunidad que tenemos para aprender de la palabra de Dios. Antes de poder ir a la palabra, quiero hacerle mención, quiero que usted sepa, tanto los de la iglesia como los que nos hacen el favor de vernos y que están aprendiendo la palabra, hemos suspendido las cápsulas doctrinales. Apenas este viernes suspendimos lo que es el programa de preguntas y respuestas. No significa que no va a volver se va a transmitir. Lo que sucede es que estamos haciendo una reincorporación y una estrategia diferente para poder llegar a más personas. Lo repito y siempre lo he dicho, que nuestro objetivo no es que tengamos seguidores o que tengamos fans o que tengamos likes. La idea es que más gente pueda aprender de la palabra de Dios. Ese es el principal objetivo. La Biblia nos enseña y nos dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. De manera que para que nosotros estemos delante de Dios, Dios esté con nosotros, tenemos que hacer esto, ir a hacer discípulos. Hacer discípulos no es que una persona acepte a Cristo. Lamentablemente se ha interpretado que eso es hacer discípulos o hacer que una iglesia crezca. Eso es un error. La palabra nos enseña que los discípulos son gente que ya dejaron el ser oidores olvidadizos, ya empezaron a poner por práctica la palabra y que no se apartan de la doctrina de Cristo. Eso es un seguidor. Lo que en la iglesia de Antioquía ahora sucedió hace más de 2000 años, o pongan unos 2000 años, que dijeron que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Entonces, lo he dicho, ¿verdad? Y lo sigo sosteniendo, que un discípulo es aquel que verdaderamente es un cristiano. Un discípulo es aquel que vive conforme a la palabra de Dios. Entonces, entendiendo todo esto, lo primero que debemos de entender es que nuestra vida tiene que ser expuesta a la palabra de Dios, por todas las formas posibles, por todos los medios posibles, el más tiempo que se pueda exponer una persona a la palabra del Señor, tanto en su lectura diaria, como en su devocional, como en las clases, como en las enseñanzas, en las prédicas, mayor, ¿verdad?, va a tener herramientas para afrontar las circunstancias y dejar de ser oyente o creyente, sino avanzar a discípulos. Y que no solamente nos quedemos allí, sino que avancemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Por lo tanto, diciendo todo esto, el énfasis que se quiere es que podamos llegar a más personas y que no importa, ¿verdad?, si llegan a la iglesia, si no llegan a la iglesia, si les queda muy lejos, no importa, ¿no? Ese tampoco es el objetivo. El objetivo es que acepten a Cristo, que crean en Él, que tengan una vida nueva, una vida de comunión con Dios, y que vayan a la iglesia, que el Señor les ponga en su corazón una iglesia, ¿verdad?, establecida en el orden de Dios, con todas las herramientas que el Señor nos permita darles. Por lo tanto, es que sí estamos haciendo una reestructura, estamos analizando la forma de que por lo menos 6 días tengamos enseñanza, ¿verdad?, ya sea presencial o por medios electrónicos. Por lo tanto, ¿verdad?, eso trae una reestructuración y lo que se quiere es siempre bendecir al pueblo de Dios. Entonces, mire, tengo un poquito de calma, tengamos un poquito de paciencia y vamos a regresar con esos programas con todas las fuerzas. Lo que sí le digo es que no vamos a dejar de transmitir lo que es el día domingo, eso no lo podemos dejar de transmitir, la alabanza, la adoración y la enseñanza del día de hoy. Eso no lo vamos a dejar de transmitir por ningún motivo y que el Señor nos lo permita, ¿verdad? A menos que haya una causa de fuerza mayor, pero le pedimos al Dios Todopoderoso que nos ayude para compartir la palabra de Dios. El domingo a través de la prédica y el día de hoy, ¿verdad?, que son temas de enseñanza y aprendizaje. El día sábado, ¿verdad?, como usted bien lo sabe, desde el mes de agosto estamos de manera presencial con todas las medidas sanitarias de que nos permitan, ¿verdad?, el estar en una aula
para poder aprender de forma presencial. Y lo hemos llevado a cabo y se está dando fruto de eso. Así es que, mis amados hermanos, tenemos alimento de sobra, pero vamos a seguir buscando la manera de llevar más palabra de Dios a mucha gente. Si usted lo puede, tenemos, ¿verdad? Pues las dos plataformas principales de video que lo hacemos en vivo a través de Facebook y posteriormente se suben en la parte de YouTube. Ahí, ¿verdad? Subimos lo que es la retransmisión o la repetición, ¿verdad? Entonces, vamos a la palabra de Dios. Quería hacerle ese mensaje y vamos a la palabra del Señor, para que no tenga usted como pueblo incertidumbre. El día domingo se me olvidó hablarlo, pero quiero que usted tenga por seguro que tenemos que seguir adelante. Cristo viene pronto, ¿verdad? La Biblia lo traduce como Maranata, Cristo viene pronto. Entonces, mire, vámonos al libro de Salmos, capítulo 23, versículo 3. Acompáñenme, por favor. El día de hoy vamos a seguir con lo que hemos estado aprendiendo los días miércoles. Y yo quería hacer cápsulas doctrinales, pero la verdad que sí es un poco difícil de condensar toda la información para una cápsula doctrinal de 20 minutos. Hubo cápsulas que las hicimos de 30, ¿verdad? Pero lo oportuno es de 15 a 20 minutos. Las cápsulas doctrinales son rápidas, que tengan un alto contenido, ¿verdad?, de la palabra, bien explicado y que pues lo podamos comprender de manera fácil y sencilla. Entonces, mire, vámonos aquí al libro de Salmos, capítulo 23, versículo 3, dice aquí: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El día de hoy tenemos, ¿verdad?, como título, derechos de las ovejas, y como secuencia, ¿verdad?, la sanidad almática. Espero que lo pueda ver ahí, si no, ¿verdad?, más al ratito subimos la imagen ahí a las redes sociales. Y quiero orar, ¿verdad?, antes de empezar esta enseñanza. Espíritu Santo de Dios, te ruego en esta noche, en este día, que seas con nosotros, que nos ilumines, que tu gracia, tu gloria, tu misericordia, Señor, tu favor, sea para con cada uno de nosotros. Queremos aprender de ti, queremos avanzar, Señor, en tu palabra, en tu enseñanza, en todo lo que tú eres. Señor, tú eres infinito y tu palabra también, porque de ti sale esa palabra. Pero yo te ruego, Señor, que nos des esa capacidad, esa confianza, ese denuedo para poder llevar el Evangelio, tu palabra, Señor, a toda aquella gente. Llevarla, Señor, de una manera poderosa, realmente ser trompetistas de tu palabra. Que haya voz en cuello y decirle, Señor, a los cuatro vientos, a toda la humanidad, que hay un Dios que vive, que sana, que liberta, que prospera, que tiene planes de bienestar y no planes de calamidad, que tiene mayores planes, que son, Señor, tan sublimes que muchas veces no lo podemos entender. Te ruego, Señor, que podamos captar, Señor, la bendición que estamos de paso en esta tierra. Que venimos, Señor, a ser ministrados, a ser probados a esta tierra para regresar a la eternidad juntamente contigo. Pero dame, Señor, esa capacidad, esa gracia que viene de ti, esa limpieza del corazón para poderlo transportar a tu pueblo y aún los que han de ser añadidos. Te lo ruego en esta noche por tu misericordia y que traiga, Señor, ese avivamiento a nuestros corazones y que podamos meternos en el río de tu Espíritu para poder ser cambiados y demudados. Te lo ruego en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, entendiendo, ¿verdad?, que vamos a ver hoy lo que es la sanidad almática. Antes le quiero recapitular que nosotros somos seres tripartitos, teniendo, ¿verdad?, un alma, un cuerpo y un espíritu. ¿Por qué somos de esa bendición? Pues porque el Señor lo determinó y porque Él nos dejó un poquito, ¿verdad?, de su imagen y semejanza, sabiendo que Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros tenemos esa bendición de tener un alma, un cuerpo y un espíritu. Por lo tanto, recordemos que el cuerpo, ¿verdad?, tiene una administración de Dios de sanidad corporal. Pero es más importante la sanidad almática. Ahorita para ello vamos a ver algunas
un versículo específicamente para eso, pero quiero hacerle notar que el centro de atención, el centro, la parte, ¿verdad?, medular del ser humano se encuentra en el alma. De hecho, Cristo, ¿verdad?, vino a sanar, a salvar nuestra alma, porque la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. De forma que el alma, ¿verdad?, es el disco duro, la parte importante. No estoy diciendo que las otras no lo sean, porque escoger cuál de las tres es más importante, eso es imposible. Pero sí tiene una gran trascendencia lo que es el alma, porque eso es cómo somos, cómo nos comportamos, cómo andamos, cómo hablamos, qué pensamos, quiénes somos. Eso está dentro del alma. Entonces, miren, entendiendo eso y que es importante una ministración almática. Ministración, amado hermano, viene de la palabra ministrar, y ministrar es dar algo a alguien. Eso es lo que significa ministrar, dar algo a alguien. De forma que, ¿qué se le va a dar? Pues una palabra de aliento, un consuelo, una ayuda, una oración, una palabra de sabiduría, un ánimo. Eso es lo que se le va a ministrar, y la persona ministrada lo tiene que recibir con gran solicitud, con gran anhelo, para que haya una sanidad en su interior. Entonces, miren, en la Reina Valera 60, ¿verdad?, dice el restaurar a mi alma. En la Reina Valera 60, ¿verdad?, dice confortará mi alma. Pero en la Biblia de las Américas dice restaurará mi alma. Entonces, restaurar el alma, ¿verdad?, eso solamente le corresponde a Dios. Pero hemos dejado establecido y hemos hablado muchas veces que Dios deja ministros, aún deja obispos, para pastorear la grey de Dios, para pastorear el rebaño. Recordemos, ¿verdad?, que eso es bíblico. No todo, lo he hablado varias veces, que no todo el que predica es pastor. Sin embargo, ¿verdad?, todo el que está a cargo de una iglesia es un obispo. Un obispo es un encargado de esa iglesia. La iglesia no es el lugar, la iglesia son las personas. Por lo tanto, ¿verdad?, cuando se habla de obispos, entonces tienen que pastorear, cuidar el rebaño que Dios les está poniendo en sus manos. La iglesia lo es de nosotros. Yo he escuchado a muchos ministros, ¿verdad?, que dicen: mi iglesia. No, ¿cuál tu iglesia? Cristo pagó con su propia sangre. No, de ninguna manera. Es la iglesia de Cristo. Nosotros solamente somos trabajadores. Por lo tanto, tenemos que, de alguna manera, ¿verdad?, ayudar a esa restauración almática. ¿Quién la va a restaurar? Dios. Pero nosotros, ¿verdad?, como ministros, como obispos, como trabajadores de la viña, trabajadores de la iglesia, ¿verdad?, tenemos que ayudar a esa restauración. Tenemos que restaurar aún el alma de las ovejas. Tenemos que procurar el alma de las ovejas, una limpieza, una transformación, ¿verdad?, de la oveja. Y muchos, ¿verdad?, quieren echarle la bolita al Señor y decir: es que Él los va a restaurar. Pues claro, pero que nosotros tenemos que orientar a las ovejas, tenemos que llevar de la mano a las ovejas para que sepan cómo el Señor las va a restaurar. Y que muchas veces, ¿verdad?, esa restauración viene por sujeción. Esa restauración viene cuando me sujeto a un ministro, a un pastor, a un obispo, y entonces, ¿verdad?, empiezo a obedecer lo que me están aconsejando, que viene en la palabra de Dios. Eso es muy importante y que quede muy claro. No es el consejo de Chonito, de Pedrito, aún por muy renombrado que sea. Nosotros tenemos que recibir un consuelo, una sabiduría, pero que venga en la palabra de Dios. Entonces, al momento de entender esto, el derecho de la oveja es que sea restaurada su alma. El derecho inalienable que quiero hablar en esta noche es de la restauración almática, de la ministración almática. Eso tú y yo, ¿verdad?, tenemos derecho. Es un derecho que no se puede renunciar, no se puede renunciar, que Dios lo tiene para ti gratuitamente. Y que muchas veces, si la oveja no lo sabe, piensa que no tiene ese derecho porque no lo sabe. Por eso la Biblia es muy clara, ¿verdad? En Oseas capítulo 4, versículo 6, cuando dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Al no haber conocimiento, entonces pierden muchos beneficios, pierden herencias de parte del Señor, y lo que sucede es que pues no van a tener las herramientas suficientes para poder seguir adelante. Una persona que tiene depresión, por dar un ejemplo, una persona que tiene esta enfermedad que está en el alma, que tiene depresión, amado hermano, es muy probable que no siga a Cristo. ¿Por qué? Porque un día se puede parar de buenas, otro día se puede parar triste, angustiado, acongojado, y le puede ganar la pesadez y quedarse en su cama en vez de ir a recibir la administración del Espíritu Santo. Entonces, eso es un peligro latente, y si la persona no sabe que tiene derecho a una administración almática, a una restauración almática, déjeme decirle que entonces es como si no tuviese a nadie quien le ayudara, cuando Dios, ¿verdad?, nos ayuda, pero que también dejó ministros, dejó pastores, dejó maestros, dejó obispos, dejó ancianos aún, para ministrar el alma del Señor. Y lo dice el segundo libro de Tesalonicenses cuando dice: tengan por doble honor a los ancianos que también predican. Entonces eso no está de obispo, no está como encargado de la iglesia, está bajo la orden de un obispo, bajo la orden ministerial, que está ayudando al pueblo en muchas cosas, pero que viene también a ser parte de esa restauración almática, de esa consejería almática, donde voy, ¿verdad?, platico, puede ser con el ministro, con una ministra, ¿verdad?, con una persona que la autoridad de ese lugar delegó para ministrar el alma de la gente. Y cuando se habla de ministrar, entonces viene implícito la restauración de esa persona. La palabra restauración es restaurar, volver a hacer algo, cambiar esa persona de una manera profunda para que no vuelva a ser igual. Estamos hablando de manera positiva. Entonces, mire, Él restaurará mi alma y me guiará por senderos de justicia por amor de su nombre. Eso va íntimamente ligado, porque el sendero de justicia es el sendero de la palabra de Dios. No puede haber restauración almática si no se expone una persona a la palabra del Señor. Eso es imposible. Lo vemos en el libro de Génesis, cuando Dios habló y se hacen las cosas. Si nuestra vida no estamos recibiendo la palabra, entonces no surgen los milagros creativos, no surgen los milagros de sanidad, de restauración, de paz, de misericordia. ¿Por qué? Porque no viene esa palabra del Señor. Y no porque no exista, sino porque la palabra tiene que ser implantada en el corazón. Entonces, mire, déjeme mostrarle algo que hasta el día de hoy, desde el libro de Ezequiel, que estamos hablando en el Antiguo Testamento, Dios ya habló a los judíos, y está esa situación, ¿verdad? Cuánto más en nuestros días, cuando la Biblia nos enseña que los tiempos serán cada vez peores. No es que yo sea una persona alarmista, sino que tenemos que entender, considerar el tiempo que estamos viviendo, y que son más difíciles que en ese tiempo. Entonces, mire, acompáñenme al libro de Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Libro de Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Al final, ¿verdad? O si usted ahorita lo escribe, haga una pregunta o algo, si en algo no me di a entender, porque quiero que quede muy claro, ¿verdad? Y que quede bien orientado para que usted pueda recibir este derecho inalienable. Así es que, ¿verdad?, ahí abajito usted puede hacer los comentarios o su pregunta o su duda para poder darle la intervención y que usted reciba, ¿verdad?, la bendición completa, como si estuviera en una clase presencial, en una enseñanza presencial. Mire, Ezequiel capítulo 34, versículo 2, dice aquí: hijo de hombre. Yo tengo la versión PDT, pero es nada más, sabemos que cambian algunas palabras, ¿verdad?, por sinónimos. Hijo de hombre, profetiza sobre los pastores de Israel. Profetiza y dales este mensaje a los pastores. Así dice el Señor Dios: oigan, pastores de Israel, que solo se han estado cuidando a sí mismos. ¿No se supone que los pastores cuidan el rebaño? Está haciendo la pregunta, ¿verdad? ¿No se supone que los pastores cuidan el rebaño? Versículo 3. Ustedes se comen el queso, usan la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño.
Entonces quiero, antes de ir al otro versículo que les quiero mostrar, quiero solamente hacer énfasis y agarrar algunas palabras que creo importantes para lo que estamos hablando hoy. Recordando, ¿verdad?, que todo aquel que está al frente de una iglesia puede que sea pastor, porque recuerde que pastor, apóstol, los 5 ministerios son por llamamiento divino. Pero indudablemente Dios permite que una persona que no tenga ese llamado, que no haya sido constituido por el Señor, puede hacerse cargo de una iglesia, que son los obispos. Eso queda bastante claro. De forma que aquella persona que está al frente de una iglesia y está pastoreando, ¿verdad?, una iglesia, aquella persona que está alimentando a la oveja, cuidando a la oveja, puede ser 20, 30, 40, 50, 1000 ovejas las que el Señor le haya puesto, ¿verdad? Entonces eso lo que va a trascender, ¿verdad?, es que el Señor le está hablando de esta manera. Y hay, para fin didáctico, en esta noche solamente quiero hacer énfasis en 2 tipos de pastores. No porque no haya más, sino hoy. Buenos pastores y malos pastores. Dentro de los malos pastores, por eso Dios le habla a Ezequiel y dice, háblale a los pastores. Está hablando de una manera figurativa, ¿verdad? Porque nosotros somos ovejas del Señor, pero no es que seamos un animalito, somos humanos. Pero hace la referencia de que somos ovejas del Señor. Pero entonces, mire, dice aquí, oigan, pastor Israel, que solo se han estado cuidando a sí mismos. Entonces quiere decir que hay pastores que se cuidan a sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una iglesia, no, entiéndame que no es que esté en contra de alguien, cada quien va a dar cuentas, amado hermano. A mí no me corresponde juzgar a alguien, a mí no me corresponde el decir si está bien o está mal. Solamente estamos hablando lo que dice la palabra del Señor. Hay pastores que se cuidan a sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que están al frente de una iglesia, toman diezmos, ofrendas, primicias, que la Biblia nos lo enseña, que el jornalero es digno de su trabajo. El Señor no se molesta por eso, en su debido orden, porque sabemos que hay un 10 del 10, ¿verdad? Y toda esa parte. Pero entendiendo que Dios no se molesta porque esté tomando parte de su salario completo para mantener a su casa. El Señor no se enoja por eso. Los humanos se han enojado y han berreado y dicen, pero es que se hacen ricos y eso es otra cosa. Pero lo que al Señor no le molesta que tomen del rebaño. El Señor no le molesta, pero lo que sí le molesta es que se cuidan a sí mismos. Entonces no es que estén al frente de una iglesia para cuidar a las ovejas, sino están al frente de una iglesia para tomar los beneficios, pero no las cuidan. Eso es catastrófico y que se vive hasta el día de hoy. Lo siguiente, ¿verdad?, hace como una pregunta, pero esa pregunta es muy obvia porque dice, ¿no se supone que los pastores cuidan el rebaño? Entonces un pastor, ¿verdad?, un ministro, un obispo, porque los obispos dicen que pastorean por el Espíritu Santo, un obispo, entonces entendiéndose que debe de cuidar al rebaño. Ay, es que el Señor me puso 10 ovejas, pues cuídalas. El Señor me puso 20 ovejas, cuídalas, aliméntalas, sánalas, todo lo que se le tiene que hacer a la oveja. Es que a mí me dio 50 ovejas, pues hazlo, no hay ningún problema. Y es que de ahí estoy tomando para mis gastos, el Señor te lo permite, no hay ningún problema. Pero lo que sí el Señor se molesta es porque no se supone que los pastores deben de cuidar al rebaño. Cuidar es pastorear, cuidar es alimentar, cuidar, y no estoy hablando en el sentido físico, estoy hablando en el sentido espiritual de cuidar, de enseñar, porque ni modo que traigamos, ¿verdad?, a la casa las 50, 70, 80, 100 ovejas que tengamos en la iglesia. Eso es imposible. Así no es el orden es, se le va a darle consejería, se le va a ayudar, se le va a ministrar, se le va a orar, se le va a todo lo que se necesite hacer ministerialmente para que la oveja sea sana. Entonces no se supone que los pastores cuidan al rebaño. Mira aquí, ustedes se comen el queso, la lana, matan, pero no cuidan el rebaño. El Señor en ningún momento está diciendo, es que ¿por qué toman eso? No, se tiene derecho, el jornalero es digno de su salario, no hay ningún problema. Pero aquí viene la problemática. Entonces, la problemática no es tomar, ¿verdad?, para sobrevivir o para vivir cómodamente. Eso no es ningún problema. Eso el Señor no lo está reclamando. El Señor está reclamando esto. Versículo 4. Solamente lo estoy poniendo para avanzar en el tema. No fortalecen a la oveja débil. Ahí sí el Señor se molesta.
Porque los pastores tienen que dar estos beneficios, estos derechos de la oveja. No quiero hablar de todo, solamente el que nos corresponde hoy. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la que está herida. No van a traer a la que se descarría, ni buscan a la perdida, sino que abusan de su autoridad y las dirigen con crueldad. Abusar con la autoridad y con crueldad, en la Reina Valera 60 dice, las dirigen con violencia. La violencia no solamente es golpe, grito, aún la violencia es no darle lo que necesita. Eso está tipificado hasta en las leyes humanas. Está un esposo y una esposa y el esposo, ¿verdad?, va a trabajar, regresa y no le da lo que necesita a la esposa, es decir, un alimento, un calzado, un vestido, un techo. Eso se traduce como violencia intrafamiliar y no estamos hablando de golpes, no estamos hablando de golpes, de malas palabras. La violencia también es no darle lo que necesita. Entonces, si estamos padeciendo alguna situación así de que ni me fortalecen, ni me cuidan, ni nada de esto, estás padeciendo violencia. La situación aquí es que tú tienes derecho a esto. Tú tienes derecho a esta situación, tú tienes derecho a recibir, a que te fortalezcan si estás débil, a que te cuiden si estás enferma, a que te curen si estás herida. Si te descargaste, tienes derecho a una que te traigan. Y si estás perdida, tienes derecho a que vayan y te busquen. La perdida es la que todavía no conoce el Evangelio, pero aún las que no conocen del Evangelio tienen este derecho inalienable, no pueden renunciar. Entonces sí es importante que nosotros sepamos que el Señor no se molesta porque haya beneficios, se molesta porque no se está haciendo bien el trabajo. Es un trabajo que Dios mismo hace, pero que Él, ¿verdad?, delega esa autoridad con los ministros y con los obispos para que tú como oveja tengas este derecho a una sanidad almática, a una administración almática, porque aquí está muy claro, ni curan a la que está herida. Hay heridas en el alma, hay heridas en el cuerpo. Y entonces tú tienes derecho a eso. Tú, quiero que lo entiendas, tienes un derecho, así como la semana pasada hablamos que tienes derecho a la enseñanza, a la prédica, a la administración de la palabra, a que te enseñen, a que te expliquen, a que te saquen todas las dudas. Tienes derecho a una sanidad almática. Entonces, mire, Jeremías 6:14, estoy dándole seguimiento a esto para que usted sepa, ¿verdad?, que tiene derechos y que no vamos a hacer un derecho de algo, de una idea humana. Es un derecho que está en la ley de Dios, que está en la palabra de Dios, y por lo tanto se te tiene que dar ese derecho. Jeremías 6:14, porque curan las heridas de mi pueblo de manera superficial. Y dicen, todo quedará en paz, tranquilos, cuando en realidad todo está mal. Entonces observamos, amado hermano, tú que nos estás haciendo esa bendición de estar aquí con nosotros, y a unos que lo van a ver en el futuro, el Señor, ¿verdad?, está como reprochando a los sacerdotes, a los ministros, a los profetas, a los pastores que están aquí, ¿verdad?, porque dice, curan las heridas de mi pueblo de manera superficial. Y eso la Biblia lo habla muy horrible de ese tipo de pastores, pero no lo quiero hablar en esta noche, porque curan las heridas de mi pueblo de manera superficial. Alguien tiene un problema y le dicen, órale, el Señor, Él es bueno. Pues claro que es bueno, pero esa tarea es una tarea pastoral. Órale, alguien está triste, acongojado, lee este versículo y el Señor te va a sanar. Pero espérame, tú como oveja tienes derecho a que te solventen esa necesidad. De una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Mira, el Señor es bueno, esto lo dice la palabra, esto es lo que debemos de hacer, y mira, vamos a orar al Señor. Y si entonces, ahora sí que como los anuncios, si persisten las molestias, busque nuevamente a su ministro para que haya una respuesta de parte del Señor. Entonces, mire, dice aquí, de manera superficial, dicen, todo quedará en paz, tranquilos. Es una prueba del Señor, tú sigue adelante. No, amado hermano, por eso Dios puso, ¿verdad?, gente. Los que se han puesto humanamente, pues no van a dar el ancho para ministrar al pueblo de Dios de una manera oportuna. Entonces sí es importante que nosotros entendamos que el Señor está a favor de las ovejas, que el Señor está en bendición hacia con las ovejas para respetarles sus derechos,
para que la oveja tenga ese derecho de ser sanado almáticamente y físicamente también. Pero estamos hoy hablando de manera almática. Si alguien está triste, congojado, angustiado, tiene luto, tiene depresión, tiene tinieblas, tiene la problemática que sea, amado hermano, el Señor es poderoso para sanar nuestras heridas, vendar nuestro corazón quebrantado, humillado. A lo mejor me humillaron, me transgredieron, me violentaron, tengo miedo, tengo terror, tengo incertidumbre, todo pienso que es para mal. Todo lo que hay en el alma, el Señor lo va a restaurar. El Señor, tienes la promesa de que el Señor te va a restaurar. Entonces, mira, vámonos a los ejemplos aquí para avanzar. Mateo 9:2 dice aquí: y sucedió que le trajeron a un paralítico, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ya estamos en los evangelios, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El pecado muchas veces trae la enfermedad. Bueno, muchas veces, la mayoría de las veces. Dije la mayoría, no todas. La mayoría de las veces trae enfermedad. Cuando alguien tiene pecado, y más los pecados ocultos. ¿A qué me refiero con pecados ocultos? Miren, hay pecados que hoy por hoy a la humanidad se le hacen tan normales que hablar de ellos o evidenciarlos en público no trae ninguna vergüenza o no trae, ¿verdad?, un prejuicio. Pensemos a lo mejor, ¿verdad?, en el tomar. Y hay, ¿verdad?, tanta gente que aún lo hace de una manera, ¿cómo lo puedo decir?, ufana. Pues nada más me echo unos tragos y ya, cuando es un pecado delante de Dios. Pero se ha visto de una manera normal, de forma que eso cualquier persona, ya que lo va en el evangelio, lo entiende, dice: sí, es que la verdad yo me echaba mis copas y sé que estuvo mal, ¿verdad?, pero pues ya no lo hago. Perfecto. Entonces hay ciertos pecados que, pecado delante de Dios es pecado, amado hermano. La Biblia nos enseña que contra ti sobre el pecado. Está en el libro, creo que es del capítulo 51 de Salmos. Dice: contra ti sobre el pecado. Entonces el pecado no es contra una persona una persona en específico, es para con Dios. Hay pecados que transgreden a ciertas personas, ¿verdad? Pero siempre el pecado indudablemente es en contra del Señor, en contra del Señor. Entonces, miren, y sucedió, ¿verdad?, que viendo esta situación, los pecados te son perdonados. Entonces el pecado, ¿verdad?, trae problemática. Entonces, cuando es pecado oculto, son cosas que suceden en lo íntimo, que suceden aún, ¿verdad?, a escondidas, que suceden ahí cuando nadie nos ve o cuando nadie te ve. Por lo tanto, ¿verdad?, ese tipo de pecados que son más, la gente dice que son más grotescos, y pecado es pecado, pero que esos pecados van a traer una problemática al alma, una problemática de destrucción almática, y que se necesita ser restaurado. Pero tiene que haber una restauración primeramente de quitar ese pecado, quitar esa maldad, para que ya no traiga esa consecuencia y ya no traiga ese tipo de enfermedad. Entonces el Señor trae sanidad de pecado, sanidad, te perdona los pecados, y entonces empieza esa sanidad almática. Empieza esa sanidad almática, empieza esa sanidad, y posterior, ¿verdad?, el paralítico anda. Eso quiere decir que si hay una restauración almática, muchas de las cosas físicas que te acongojan van a ser restauradas, te lo aseguro en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el problema está en el alma. Una alma afligida trae problemas al corazón, trae problemas a las arterias, porque está afligido. Una persona que tiene presión, que se presiona, entonces eso le va a traer problemas. Pero el problema está en el alma. El alma es el receptor, porque Cristo dijo: de la abundancia del corazón. Entonces viene de adentro hacia afuera. Lo que contamina al hombre no es lo que está afuera, sino lo que está adentro. Los malos pensamientos, eso sí está de veramente oculto. Pasa a alguien, ¿verdad?, y a lo mejor ya le dijo sus groserías, sus maldiciones, nadie lo vio, ni nadie lo oyó.
Aparentemente, porque el Señor oye aún nuestros pensamientos, pero es un pecado oculto. Y que eso es lo que trae es una amargura de alma. Y que cuando va avanzando la amargura lo que trae, ¿verdad? Es una problemática tremenda de diferentes enfermedades cardiovasculares. Y que, hermano, esto de verdaderamente es muy feo. Por eso es necesaria una administración almática, una restauración almática, para que por ende, ¿verdad?, haya una administración física. Y mucha gente quiere ser restaurada en lo físico, pero en realidad el orden de Dios es la restauración almática. Cuando hay falta de perdón, amado hermano, viene un problema de artritis, de dolores en los huesos, y la falta de perdón. Y eso es un problema en el alma que tiene que ser restaurado. Una persona que no perdona, mis amados hermanos, llega un problema, llego a muchas veces a ver muchos tipos de enfermedades en la sangre. Una persona que es iracunda, trae problemas de otra índole. Entonces, mi amado hermano, necesitamos una administración almática y que tienes derecho, que es un derecho que el Señor te lo dio, el Señor lo tiene garantizado para ti, pero que si no lo sabemos, es como que no ir a cobrar, ¿verdad?, un cheque que tienes, pero que no sabes para qué sirve. Alguien puede decir, pues es que es un papel. No, no es un papel, es un cheque en el cual puedes cobrar algo. De la misma manera, es un cheque que tú tienes derecho a la restauración almática. Entonces quiero mostrarte el desarrollo de esto. Lucas capítulo 10, versículo 33. Acompáñenme, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 33, dice aquí. Recordemos que esta parábola, ¿verdad?, esta enseñanza que Cristo les dio, estaba hablando de un sacerdote, de un levita y de un samaritano. Y que este samaritano estaba bien preparado. Por eso digo que la idea del Señor, en su infinita sabiduría, no quiere cristianos a medias, quiere personas bien preparadas para que el Evangelio crezca. Y en ese ínter, una persona bien preparada en el Evangelio, que viva la palabra con toda fuerza, con toda convicción, Dios lo va a bendecir de una manera sobreabundante. Entonces, mire, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Era una persona herida, vinieron salteadores, lo ultrajaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Entonces el samaritano, viéndole, fue movido a misericordia, versículo 34, y acercándose vendó sus heridas. Entonces necesitamos ser vendados. La cobertura donde te estás ministrando tiene la obligación, óigamelo bien, tiene la obligación de ministrar. Tiene ¿cómo se le puede llamar de otra manera más severa? Tiene la obligación, ¿cómo explicar esto? Otra palabra que sea muy sinónimo de obligación. Tiene la encomienda de parte de Dios a ministrar tu alma. Tiene la obligación, la encomienda del Señor de restaurar tu alma. Ahora, quiero que entendamos, tiene la obligación, pero también eso se va a llevar tiempo, ¿verdad? Se va a llevar un tiempo, pero por lo tanto, entonces, no es de que, vamos a pensar, es una iglesia de 100 personas y todos a la misma vez, no, pero sí es importante que se tiene ese derecho y que te va a dar tu tiempo, ¿verdad? O va a delegar personas para decir, tú vas a administrar tú vas a administrar el otro, y tiene que haber una restauración almática. Eso es indudable y eso lo tenemos que hacer, y que tienes derecho. Tienes derecho a eso. Se va a buscar un tiempo, se va a buscar un momento para que empieces esa restauración almática. Y quiero que sepas que no va a ser en una plática o en dos, tiene que ser ahí la restauración se lleva tiempo, y es una restauración, integral, una restauración de la palabra, de la administración del Espíritu Santo, la administración de la consejería, la administración de las clases. Todo eso va a hacer que haya una restauración almática hermosa de parte del Señor. Entonces, acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino. Esto es importantísimo porque el aceite viene a representar la unción, el Espíritu Santo. Viene a representar, ¿verdad?, ese aceite que viene por la autoridad y que viene y te restaura al alma. Antes no tenían tanta
¿cómo lo puedo decir? Tanta tecnología o tantos medicamentos, ¿verdad? Para sanar a una persona. Hoy se le echa esto, se le echa aquello, ¿verdad? Y salen como si nada de un golpe. Pero antes no había eso. Lo que había cuando había heridas era aceite y vino. Se le echaba aceite de oliva, bien ocupado, sanaba la herida. Entonces, hasta hoy por hoy siguen ocupando el aceite de oliva. No solamente es comestible, se ocupa para crema, se ocupa para maquillaje, se ocupa para un montón de cosas, para tener bella la piel. Y entonces se les echaba aceite a las heridas. Se tiene que echar aceite a las heridas. No va a ser de una manera como queramos y te voy a dar el consejo de la abuelita chonita. No. Tiene que ser, amado hermano, una restauración de parte del Espíritu Santo. Pero recuérdese que el Espíritu Santo va a ocupar personas, va a ocupar al que te está ministrando. Tú cuando vas a buscar la consejería, mucha gente dice, ay, es que esta persona no me cae bien, o ¿por qué voy a ir con un humano? Pues si el que hace la obra es Dios, sí, pero va a ocupar una persona. Tú no vas a ver a la persona, tú vas a ver al Señor, tú vas a buscar al Señor para que restaure tu alma y que Dios ocupe a esa persona. Más bien debes de pedirle para decir, Señor, que cuando esté allí enfrente, la persona que me vaya a ministrar, la que me vaya a enseñar, la que me vaya a dar el consejo, que es un consejo de parte tuya, para que realmente ya sea sano de esta problemática. Tengo problemas porque era soy huérfano, mis padres me abandonaron, me dejaron con mi abuelita, yo sufrí esto, sufrí el otro, sufrí aquello, yo tenía que, hay testimonios fuertísimos, amado hermano, yo tenía que comer no yo, sino gente que va, ¿verdad?, en esa necesidad almática. Me recuerdo de algún testimonio que había gente que tenía que comer de la basura porque llegó un momento que no tenían nada era una pobreza horrible, que tenían que comer de la basura, que tenían que vivir en calles. Y amado hermano, eso se queda en el alma. Y que el Señor restaura, que el Señor ayuda, venda, echando aceite y echando vino. El vino representa la palabra, pero también representa el nuevo pacto que es en su sangre, para restaurarte tus heridas, restaurarte, cambiarte, limpiarte, transformarte en tu alma. Hay heridas que están, ¿verdad?, desde pequeñitos. Unas heridas, hermano, que se las pudo haber hecho fulano, perengano, papá o mamá, lo que haya sido. Y si es una persona que tiene 50 años, hay heridas, hermano, que trascienden de manera tan contundente, que eso que vivieron pudo haber cambiado la perspectiva de una persona. Pudo haber cambiado la perspectiva de un ser tan profundo, pero tan profundo, amado hermano, que desvía su visión, su cosmovisión de lo que es la vida. Entendiéndose, ¿verdad?, a lo mejor de una persona que su papá o su mamá lo golpeaba a tal punto de sacarle sangre. Cambió su perspectiva, porque Dios puso al papá y a la mamá para cuidar, para proteger, para ayudar, para enseñar, para amar. Pero cuando una persona sufre una violencia de ese tipo, tiene resentimiento, rencor, odio hacia la autoridad, hacia todo aquello que representa una autoridad. Y por eso hay gente rebelde, por eso hay gente contumaz, por eso hay gente que no respeta la autoridad, porque tiene esa afrenta, tiene ese miedo de que una autoridad le haga daño y por eso reacciona de esa manera. Y que cambia la visión de una persona. Pensemos de otra manera, un maestro golpeando o un maestro diciéndole a un niño, eres un burro, eres un tonto, no sabes hacer nada, cuando una autoridad está para bendecir. Entonces ese niño crece con una idea de que no sirve para nada, que es inútil. Y vemos tanta gente que se siente de esa manera, que se siente que no vale, que es inútil, que lo absorbió su alma, y que Dios en su misericordia viene con tanto amor y con misericordia, que viene y restaura, borra esas heridas, las restaura de una manera gloriosa, y que una persona, por eso somos completamente transformados, hermano, porque al haber esa sanidad, entonces imagínense una persona que le era golpeado, ultrajado, le decían esto, le decían el otro por una autoridad, y Dios lo sana. Ahora entiende que la autoridad está para bendición.
Y que él mismo es una autoridad, puede ser una autoridad familiar, una autoridad en un empleo, y entonces ya no trata de la misma manera. Entonces cuando la gente se sorprende y dice, lo cambiaron, algo le hicieron. Pues sí, porque el Señor ha estado sanando heridas. Y una persona puede tener 1, 2, 5, 20, 100,000 heridas, y que el Señor de todas nos va a sanar. De todas, absolutamente todas. Y eso es una administración almática, una sanidad, una restauración almática hermosa, mi amado hermano. Una restauración gloriosa, hermosísima, que tienes tu derecho. Tienes tú un derecho. No renuncies a él, porque a mucha gente puede decir, es que yo para qué voy a contar mis cosas. Pues sí, la va a escuchar un hombre, pero sucede como la ofrenda. Ciertamente un mortal la recibe, pero allá en los cielos la recibe el Señor. Ciertamente la va a escuchar aquí un hombre, pero el Espíritu Santo escucha todo. Y alguien puede decir, es que lo hago en mi casa. Sí, amado hermano, gloria a Dios, que el Señor te perdone, te libre y todo, pero la respuesta... Porque mucha gente es muy mística diciendo, es que yo abro la Biblia, no tengo aquí una Biblia aquí a la mano, yo abro la Biblia y donde abra, el Señor ahí me abra, pues se quiere parecer a las cartas. Tira las cartas y lo que salga, eso es lo que te va a traer hoy el día. No, Dios no es de una manera mística. Dios es una manera transparente, simple. Simple para nosotros, no porque Él sea simple. ¿Cuál es lo más simple? Que el Señor le haya dado una sabiduría a alguien y que te dé la respuesta en ese momento, para que seas libertado. Va a haber gente que dice, es que yo estoy esperando que el Señor me muestre algo. Ay, se movió el sol, entonces eso quiere decir que... No, a ver, espérame. Así no es Dios. La Biblia dice, hablando por sus profetas y sus apóstoles. El Señor ha hablado por medio de gente. Había hablado por profecía, habla por su palabra, habla, hermano, pero es claro. Entonces no renuncies a uno aunque digas, pero es que ¿de qué sirve? Te va a servir de mucho. Te va a servir, amado hermano, para que seas restaurado poderosamente en Dios. No renuncies a esa bendición. Te lo digo como dijo el apóstol Pablo, ya viejo, acabado en años, te suplico, así decía el apóstol Pablo, hoy te vengo pidiendo de la manera más amorosa que no renuncies a esa bendición. No renuncies a esa bendición de ser restaurado, ministrado por Dios, amado hermano. No renuncies. Aprovecha esta bendición tan gloriosa para que seas restaurado. Te lo digo como una persona que tenía problemas en el alma. Bueno, si yo tenía un montón de problemas, ¿quién no? Pero me estoy refiriendo a problemas profundos que yo todavía me recuerdo la primera administración que tuve. La primera administración que tuve, mi amado hermano, yo salí de una persona diferente. Una persona que el Señor tocó el corazón, cambió el corazón. Entonces, por eso te lo estoy diciendo, tienes un derecho, no renuncies a él. Entre más tiempo estés renunciando a él, más tiempo vas a cargar con todos esos problemas que pesan, que fatigan, que traen decepción, amargura y que la cosa empeora. No renuncies, por favor, a esta bendición y no renuncies a ninguna que Dios te da. Es ilógico estar renunciando a bendiciones de Dios por un prejuicio, por lo que sea, mi amado hermano. Entonces, miren, al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, al que está en el hospital, y le dijo, cuídemele y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. El buen samaritano, ¿verdad?, viene a significar muchas cosas, pero en este ángulo que estamos viendo es el que te está ministrando, ¿verdad? Te va a sacar te va a cubrir, te va a ayudar, te va a poner aceite, te va a poner vino. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, dentro de eso, el mesonero, el que está allí las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días, es el Espíritu Santo. Y que Cristo ya dejó pagado toda tu restauración. Entonces, cuando alguien va al mesón, a la iglesia, al templo, a ser ministrado, a ser aconsejado por un ministro,
por una persona que hayan delegado. Viene y te da los primeros auxilios. Pero ahora después le toca al Espíritu Santo seguirte restaurando. Y va a seguir ese mismo proceso. Es que la verdad que ya el Señor me sanó, pero tengo este problema ahora. Voy al mesón, me va a recibir, ¿verdad? El buen samaritano, que es el ministro, la ministra, quien delegue, te va a dar los primeros auxilios, que a veces tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, haz aquello, mira, oramos, y entonces empieza la restauración del Espíritu Santo. Y alguien puede decir, ¿y qué no en mi casa me va a restaurar el Espíritu Santo? No, porque está esta bendición. En el Antiguo Testamento se habla de que si alguien tenía un problema tenía que ir al sacerdote, es decir, al ministro, le exponía su caso y el sacerdote le decía, tienes que hacer esto. Y tenía bendición. Vienen los profetas, ¿verdad? Y le preguntan ahora a los profetas, que a la par siempre hubo sacerdote y profetas, pero era una manera, ¿verdad? De otra manera de ministración. Entonces venían los profetas, oye, no tienes una palabra para mí, tengo un problema. Ah, si el Señor me dice que hagas esto, aquello, entonces iban al ministro. En el Nuevo Testamento, Cristo nuestro Redentor, ¿verdad? Se acercaron a Él. Y entonces, tengo este problema, Señor, mira a mi hija, mira a mi esposa, de esto, lo que sea. Y entonces el Señor los bendecía y los sanaba. Viene el tiempo, ¿verdad?, del Espíritu Santo y de la misma manera. Oye, apóstol Pedro, mira, fíjate que pasa esto, mira, apóstol Pablo, pasa esto, mira aquello, mira Timoteo, y lo que haya sido, el ministro que haya estado en turno, y el Señor viene y restaura por medio de su Santo Espíritu. Entonces, no renuncies a esto, y todo lo que gastes te lo pagaré cuando regrese. Cristo ya lo dejó pagado por nosotros. No desperdiciemos esa bendición de restauración. Ahora, déjame decirte, amado hermano, que hay temas que un hombre no le puede contar a una mujer, y no porque no se pueda contar, sino que tenemos que ser precavidos. Entonces, miren, la congregación, las mujeres las ministra mi esposa, los varones los ministro yo, y entonces no hay ningún problema. Porque entendemos que hay cosas, ¿verdad?, que están en el alma, que hay problemática, y tal vez alguien diga, es que yo sí tengo confianza. Sí, pero no es de confianza, es que debe de haber un orden. Entonces hay una administración. Una administración, hermano, gloriosa, no por nosotros, sino porque el que hace todas las cosas es Dios, es el Santo Espíritu. Entonces dijo aquí, el que usó su misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y tú haz lo mismo. De gracia hemos recibido, ahora nos toca darlo. De gracia recibimos esa administración y la seguimos recibiendo, administración almática. Seguir administrando ahora, pero al pueblo. Entonces quiero terminar con este último versículo. Acompáñenme por favor. Libro de Salmos, capítulo 147, 3. Acompáñenme por favor. Libro de Salmos, capítulo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Quién? Pues nuestro Dios. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios quiere sanarte el corazón, amado hermano, el alma. Recuérdate que el alma, ¿verdad?, está la mente, la voluntad y las emociones. En el original hebreo dice lev. Lev viene a significar el alma, porque puedes tener un problema en la mente. Pienso esto, pienso bien, luego estoy pensando muy mal. No estamos hablando de cosas, ¿cómo lo puedo decir? El pensar mal es es que mañana no voy a vender nada. Es que yo creo que si le digo esto a mi esposa se va a enojar. Pero ya lo estás pensando, eso es un problema, ¿verdad? En la mente. La mente, la voluntad. No puedo hacer esto, quiero y no puedo. Hay un problema en la voluntad. Y las emociones, hermano, las emociones muchas veces nos dominan. Vemos cada día gente que se golpea, se mata, porque no tienen una dominación de sus emociones. No estoy diciendo que no las sintamos, pero cuando una emoción sobreabunda de manera ineficaz, de una manera que no ha sido libertada, pues hay tanto problema. Entonces Él sana el corazón quebrantado y quiere vendar tus heridas. El Señor está allí presente para libertarte, para sanar tu alma. Pero no desaprovechemos esta bendición. La Biblia nos enseña y dice, si alguien está enfermo, llamarle a los ancianos del templo que oren, lo unjan con aceite, y si ha pecado, que se cancelen esos pecados. Entonces,
hermano, el Señor quiere darte una administración integral. Muchos no sabían, hoy ya saben. Y si muchos no saben que tienen ese derecho, hoy saben que tienen ese derecho. Y si ya lo sabían, no desperdicies ese derecho. Toma ese derecho, esa bendición que nuestro Señor Jesucristo te dejó de antemano, para bendecirte, para libertarte. Entonces, mis amados hermanos, ¿hay alguna pregunta por ahí? No, ninguna. Bueno, entonces, pues vamos a orar y vamos a encomendar nuestra vida a nuestro Dios para que Él, ¿verdad?, nos siga enseñando y sobre todo que podamos nosotros recibir su ministración de todas las formas posibles. Espíritu de Dios, misericordioso, piadoso y clemente, tú, nuestro ayudador, nuestro sanador, hoy te rogamos, Señor, que tú traigas esa ministración a nuestra alma, una ministración integral, una ministración profunda, que nos liberte, mi Dios, de toda circunstancia, de toda dolencia, de toda enfermedad almática y aún física. Pero yo te ruego, Señor, que quites del corazón todo prejuicio que nos impida el acercarnos delante de nuestra cobertura, que nos impida, Señor, el recibir esa bendición. Arráncala, Señor, de nuestro corazón para poder acercarnos a una autoridad y poder ser ministrados por ti, Señor, no por la autoridad, sino por ti, sabiendo que tú has puesto esa autoridad para bendecirnos, pero que toda dádiva y todo don perfecto proviene de tu Santo Espíritu. Te rogamos, mi buen Dios, buen Padre que eres para con nosotros, que restaure nuestro corazón, nuestra alma. Arranca todo lo que ha de ser arrancado, Señor, te lo ruego, no importando, Señor, lo mucho que duele, es mejor que entremos, Señor, al reino de los cielos sin algo a que no entremos completos. Te ruego, Señor, que cambies nuestro corazón, nuestra perspectiva, que no es un castigo el ir a consejería, no es, Señor, para débiles, es para fuertes, para recibir sanidad. Y si estamos débiles, Señor, tú nos vas a ayudar, tú nos vas a procurar y nos vas a fortalecer. Te damos gracias, Señor. Tú asienta en el corazón de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, todo aquel que lo vea, esta prédica, esta palabra, asiéntale en el corazón, Señor, y que traiga bendición a su corazón, a su alma, a su espíritu y aún a su cuerpo. Te lo ruego, síguenos revelando, síguenos ayudando y que pronto, Señor, muy pronto podamos magnificar tu santo nombre con testimonios, con alabanzas de todo lo que has hecho para con nosotros. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, aquí nos despedimos. Yo aquí tengo que son las 8:59. No sé por qué esto está marcando que es que tengo 1 hora 5 minutos predicando, pero nos vemos, ¿verdad? Si Dios nos permite, el día sábado en las clases presenciales y el día domingo en nuestros servicios al aire libre. Es bien bonito estar ahí con todos ustedes, es bien hermoso estar recibiendo la administración de nuestro Dios al aire libre. Revise todas nuestras redes sociales, compártalo, porque usted puede ser el medio para que una persona reciba las bendiciones de nuestro Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos pronto. Bendiciones.